Buen día, el día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Bienes y Sucesiones. Mi nombre es Erika Natalie Rojas Ramírez y a continuación les voy a presentar el tema del testamento. Este lo podemos encontrar o yo me guié en la legislación civil para el Estado de Hidalgo, que es el que está en vigor ahorita en la entidad. En el artículo 1276 de este mismo código nos dice que es un acto personal revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Nos dice que es un acto jurídico por el cual una persona denominada testador expresa su última voluntad y la distribución de sus bienes para después de su muerte. Las características dice que es un acto jurídico unilateral, dice que cuando el otorgante es únicamente el testador, nos dice que es un acto jurídico unisubjetivo y dice que es cuando no existen dos partes, solo una cuya voluntad es única, la cual se va a manifestar. Es personalísimo, que no lo puede hacer un representante, lo tienes que hacer tú mismo. Es un acto de última voluntad, como ya lo mencionaba, pues lo tienes que realizar tú, ya que pues suena muy cruel, pero es la persona la que está en su lecho de muerte o desea realizarlo porque pues es un requisito para que sus bienes no queden sin intestados. Dice que por su naturaleza. Dice que es el modo de disponer bienes. El testador instituye en las personas que a su muerte recibirán sus bienes. Dice que es un acto solemne. Dice que solo se elige en alguna forma delimitante por el código. O sea, no puedes poner otra cosa o no puedes realizar otra acción si no está en el código de tu entidad. Por consiguiente, vamos a pasar por los tipos de testamentos. Ese lo encontramos en el artículo 1493 de esta misma ley o de este mismo código. El primer tipo es el testamento público abierto. Nos dice que se realiza ante un notario. El testador expresa su voluntad al notario. El notario redacta por escrito las cláusulas del testamento sujeto a la voluntad del testador y se las leerá en voz alta. Se firmará la escritura por el testador y el notario y en caso de que el testigo, los testigos e intérprete sentados en el lugar, día, mes y año y hora en la que se hubiese otorgado. Tiene que tener, por así decirlo, esos requisitos el testamento, perdón. El siguiente es el testamento público cerrado. Este se encuentra en el artículo 1503 del mismo código, del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Nos dice que puede ser escrito por el testador o por otra persona y en papel común. El testador debe rubricar todas las hojas y firmar en alguna o hacerlo válido. Nos dice que si no pudiere firmar, le puede hacer otra persona, pero estando él consciente y pues de acuerdo. El siguiente es el testamento público simplificado. Este se encuentra en el artículo 1530 del mismo código. Dice que se otorga ante un notario público respecto de un inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda por el que se adquiere en la misma escritura que consiguiente su adquisición, en la que se consigue la regularización del inmueble que llevan a cabo las autoridades del gobierno federal, del estado o municipio en cualquiera de su dependencia o entidades en el acto posterior. Esto se refiere a que este testamento pues tiene que ser acorde a donde está la vivienda o el inmueble que se va a heredar. El siguiente tipo de testamento es el testamento hológrafo.
Este se encuentra en el artículo 1572, del Código Civil para el Estado de Hidalgo, y nos dice que es un escrito de puño y letra del testador. Solo se otorga por personas mayores de edad y para que sea válido deberá estar total escrito por el testador y también firmado por él. En este pues también debe tener día, fecha, mes y año y hora en el que se realizó y en el que se va a otorgar. Nos dice que los extranjeros otorgan el testamento hológrafo en su propio idioma, o sea, lo pueden realizar en su propio idioma. El siguiente es el testamento privado. Este se encuentra en el artículo 1546 del Código Civil del Estado de Hidalgo. Es permitido, nos dice que es permitido cuando el testador es atacado por una enfermedad violenta y grave al cual no se le dé tiempo de acudir a un notario para hacer el testamento. Cuando no haya notario, o también cuando no haya notario en la población o un juez que pueda realizar el testamento, o cuando haya notario o juez pero sea difícil de hacerlo, o cuando los militares o personas del ejército entren en campaña o se encuentren en prisiones de guerra. En estos casos no se podrá otorgar se otorgará este tipo de testamento. El siguiente tipo de testamento es el testamento militar. Se encuentra en el artículo 1560 del Código Civil para el Estado de Hidalgo. Nos dice que se otorga si el militar o asimilado del ejército hace su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla. Bastará que declare su voluntad ante 2 testigos o que entregue a las mismas un pliego cerrado que contenga su última voluntad, firmado con su puño y letra. Esa es la única que se puede otorgar este tipo de testamento. El siguiente tipo de testamento es el testamento marítimo, el cual nos dice que se encuentra que es cuando un marítimo o una persona se encuentra en alta mar a bordo de varios de la misma Marina Nacional, serán de guerra o mercantes. Pueden testar sujetándose a las disposiciones, escrito en presencia de 2 testigos y del capitán del navío. Será leído y firmado por quien dichos del artículo 1493 al 1500, pero en todo caso deberá firmar el capitán y los 2 testigos, si en caso de que pues no haya una autoridad más. El siguiente tipo de testamento es el testamento hecho en país extranjero. Este se encuentra en el 1574 del Código Civil. Nos dice que los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el Estado de Hidalgo cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en el que se otorgará o en el que se otorgaron. Vamos a pasar con las limitaciones a la libre testación. Una limitación es la cual nos dice que el testador solo podrá disponer de sus bienes para heredarlos, solo esas son las limitaciones. La siguiente es el testador asegurará los alimentos para sus hijos, o sea que no puede heredarlos a alguien más si va a dejar a un lado a sus hijos y que están sin poder mantenerse por sí solos. El siguiente subtema es la eficacia de los testamentos. Nos dice que la ineficacia nos dice que existe coherencia de efectos jurídicos que le son propios, por lo que causa nulidad, revocación y caducidad. Nos dice que la revocación nos dice que presupone un testador válida y es la voluntad del testador la que deja sin efecto el testamento. La nulidad pues es más fácil, nos dice que implica un efecto, es vicio concurrente en el testamento y determina su validez. Y la caducidad nos dice que opera por el tiempo transcurrido.
Nos dice que sobre el testamento inicialmente válido o por no practicar las solemnidades complementarias. Por último, les voy a decir lo que significa legado. Nos dice que el legado se refiere a la forma, dice que es una forma de sucesión, en la cual una persona fallecida deja un bien o derecho a una o varias personas en conjunto, o sea que la persona pues muere y tiene bienes los cuales no se los va a dejar a una sola persona, sino a un conjunto de personas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Yo utilicé el Código Civil para el Estado de Hidalgo para poder realizar este proyecto. Muchas gracias.